Sobre el capítulo 1. 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, y mostró a sus siervos las cosas que deben suceder, y su significado. Bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas que están escritas. El principio del libro promete la bendición para el que lee y escucha y mantiene. Aquel que se esfuerza sobre la lectura puede allí aprender a hacer las obras, y puede mantener los preceptos. 4. Gracia a vosotros y paz de parte de Él, que es y que era y que ha de venir. Él es, porque Él permanece continuamente, Él era, ya que con el Padre Él hizo todas las cosas, y tiene en este momento dado un principio de la Virgen, Él está por venir, ya que seguramente vendrá a juicio. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Leemos de un espíritu de 7 veces en Isaías, es decir, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de piedad, y el espíritu de temor del Señor. 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Al tomar sobre él la virilidad, dio un testimonio en el mundo, en el que también después de haber sufrido, él nos liberó por su sangre del pecado, y con el infierno vencido, él fue el primero que se levantó de entre los muertos, y la muerte no tendrá dominio sobre él. Romanos 6, 9. Pero por su propio reinado el reino del mundo se destruye. 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Es decir, una iglesia de todos los creyentes, como también el apóstol Pedro dice, una nación santa, un sacerdocio real. Primera de Pedro 2, 9. 7. He aquí que vendrá con las nubes, y todo ojo le verá. Porque el que en un principio venía oculta en la edad adulta que había llevado a cabo, será después de un rato llegado a juicio manifiesta en majestad y gloria. Y lo que dice es cierto. 12. Y me volví y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. Él dice que él era como él después de su victoria sobre la muerte, habiendo ascendido a los cielos, después de la unión en su cuerpo del poder que él recibió del Padre con el Espíritu de su gloria. 13. En lo que fuera el Hijo del Hombre que camina en medio de los candeleros de oro. Dice, en medio de las iglesias, como se dice en Salomón, voy a caminar en medio de las sendas de los justos, Proverbios 8:20, cuya antigüedad es la inmortalidad, y la fuente de la majestad. Vestido de una ropa que llegaba hasta los tobillos. A la larga, es decir, la prenda sacerdotales, estas palabras muy claramente entregar la carne que no fue dañado en la muerte, y tiene el sacerdocio a través del sufrimiento. Y él estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sus pechos son los 2 testamentos, y la cinta de oro es el coro de los santos, como el oro refinado en fuego. De lo contrario, el cinto de oro atado alrededor de su pecho indica la conciencia iluminada, y la aprehensión pura y espiritual que se da a las iglesias. 14. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como si fuera lana blanca, y como eran nieve. En la cabeza se muestra la blancura, pero la cabeza de Cristo es Dios. Primera de Corintios 11, 3. En las canas es la multitud de abades como a la lana, con respecto a las ovejas sencillas, a la nieve, en el respeto de la multitud innumerable de candidatos enseñado desde el cielo. Sus ojos eran como llama de fuego. Los preceptos de Dios son aquellos que el ministro de la luz para los creyentes, sino a los incrédulos en llamas. 16. Y en su rostro era el brillo como el sol. Lo que llamó brillo fue la aparición de aquel en el que habló a los hombres cara a cara. Pero la gloria del sol es menor que la gloria del Señor. Sin duda, a causa de su salida y puesta, y para levantamiento, que nació y sufrió y resucitó, por lo tanto, la Escritura dio esta semejanza, comparando su cara a la gloria del sol. 15. Sus pies eran como bronce amarillo, como si se hubiera quemado en un horno. Él llama a los apóstoles de sus pies, que, siendo causada por el sufrimiento, predicó su palabra en todo el mundo, porque el bien llamaron su nombre aquellos por cuya predicación salieron. De ahí también el profeta anticipó esto, y dijo, vamos a adorar en el lugar donde sus pies se han mantenido. Porque donde en primer lugar se levantaron y confirmaron la iglesia, es decir, en Judea, todos los santos se reunirán juntos, y adorarán a su Señor. 16. Y de su boca estaba emitiendo una espada aguda de 2 filos. Por eso se muestra la espada afilada de doble curso salido de su boca, que es él mismo quien ha declarado tanto ahora la palabra del Evangelio,
y anteriormente por Moisés declaró el conocimiento de la ley a todo el mundo. Pero debido a que de la misma palabra, además del Nuevo como del Antiguo Testamento, el imponerse a toda la raza humana, por lo tanto, él se habla como de doble filo. Porque los brazos de la espada del soldado, la espada mata al enemigo, la espada castiga al desertor. Y para que pudiera mostrar a los apóstoles que él estaba anunciando el juicio, él dice, no he venido a traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Y después de haber completado sus parábolas, él les dice, ¿han entendido todas estas cosas? Y ellos dijeron, nosotros sí. Y añadió, por lo tanto es todo escriba instruido en el reino de Dios como un hombre que es un padre de familia, con lo que sale de su tesoro cosas nuevas y viejas. Mateo 13:51-52, los nuevos, las palabras evangélicas de los apóstoles, el viejo, los preceptos de la ley y los profetas, y él testificó que estos salían de su boca. Por otra parte, él también dice a Pedro, ir a la mar, y echa el anzuelo, y tome los peces que deberá primero llegar, y habiendo abierto su boca, hallarás un estatero, es decir, 2 denarios, y lo darás para mí y para ti. Mateo 17:27. Y David dice de manera similar por el Espíritu, Dios habló una vez, 2 veces he oído la misma. Porque Dios una vez decretada desde el principio lo que será así hasta el final. Por último, como él mismo es el juez designado por el Padre, a causa de su asunción de la humanidad, con el deseo de mostrar que los hombres serán juzgados por la palabra que él había declarado, él dice, ¿cree usted que yo le juzgará en el último día? No, pero la palabra, dice él, que os he hablado a vosotros, que juzgará en el último día. Juan 12:48. Y Pablo, hablando del anticristo a los tesalonicenses, dice, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca. Primera de Tesalonicenses 2:8. Y Isaías dice, por el soplo de sus labios matará al impío. Isaías 11:4. Esto, por lo tanto, es la espada de doble filo la emisión de su boca. 15. Y su voz como si fuera la voz de muchas aguas. Las muchas aguas se entiende que son muchos los pueblos, o el don del bautismo que él envió a los apóstoles, diciendo, id, enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas. Dijo que en su mano derecha tenía 7 estrellas, porque el Espíritu Santo 7 veces fue entregado en su poder por el Padre. Como Pedro exclamó a los judíos, estar a la diestra de Dios exaltado, ha derramado esto Espíritu recibió del Padre, que vosotros veis y oís. Hechos 2:33. Por otra parte, Juan el Bautista también habían anticipado esta, diciendo a sus discípulos, porque Dios no da el Espíritu por medida a él. El Padre, dice él, ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Esas 7 estrellas son las 7 iglesias, que nombra en sus discursos por nombre, y las llamadas a quien escribió epístolas. No es que ellos mismos son el único o el principal de las iglesias, pero lo que dice a uno, les dice a todos. Porque son en nada diferentes, que, por tal motivo cualquiera debe preferir a la mayor cantidad de pequeños similares. En el mundo entero Pablo enseñó que todas las iglesias se disponen de 7 en 7, que están llamados 7, y que la Iglesia Católica es 1. Y en primer lugar, de hecho, que él mismo también podría mantener el tipo de 7 iglesias, que no exceda de ese número. Pero él escribió a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los tesalonicenses, a los filipenses, a los colosenses, después escribió a personas individuales, a fin de no exceder el número de 7 iglesias. Y en un espacio corto de su anuncio, que así dice a Timoteo, que sepáis cómo debéis pórtate bien en la iglesia del Dios viviente. Primera de Timoteo 3:15 leemos también que este número típico es anunciado por el Espíritu Santo por el mes de Isaías, de 7 mujeres que tuvieron mano de un hombre. Isaías 4:1 El hombre es Cristo, no nacen de semillas, pero los 7 mujeres son 7 iglesias, recibiendo su pan, y vestidos con su ropa, que piden que sus reproches deben ser quitados, solo que su nombre se debe llamar sobre ellos. El pan es el Espíritu Santo, que nutre a la vida eterna, prometió a ellos, es decir, por la fe. Y sus vestidos con que desean ser revestidos son la gloria de la inmortalidad, de la que el apóstol Pablo dice, para que esto queraptebel se vista de incorrupción,
y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios 15:53. Por otra parte, piden que su reproche se puede tomar distancia, es decir, que puedan ser limpiados de sus pecados, porque el reproche es el pecado original, que se lo llevaron en el bautismo, y comienzan a llamarse cristiana los hombres, que es, deja que tu nombre sea llamado a nosotros. Por lo tanto, en estas 7 iglesias, de una iglesia católica son creyentes, porque es uno de cada 7 por la calidad de la fe y las elecciones. Ya sea por escrito a los que trabajan en el mundo, y vivir de la frugalidad de sus trabajos, porque son pacientes, y cuando ven a ciertos hombres en los factores de pérdida de la iglesia, y perniciosa, las oyen, no sea que haya convertido la disensión, que aún amonesta a ellos por el amor, que, en lo que respeta a su fe es deficiente, se arrepintieran, o para los que habitan en lugares crueles entre los perseguidores, que deben seguir fieles, o para aquellos que, bajo el pretexto de la misericordia, hacen pecados ilegales en la iglesia, y hacer que se manifiesta por hacer por los demás, o para los que están a gusto en la iglesia, o para aquellos que son negligentes, y los cristianos solo de nombre, o para aquellos que están mansamente instruidos, para que perseveren con valentía en la fe, o para los que estudian las escrituras, y el trabajo para conocer los misterios de su anuncio, y no están dispuestos a hacer la obra de Dios, que es la misericordia y el amor, que todo lo que insta a la penitencia, a todo lo que declara el juicio.